Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular en España, todavía no ha felicitado a Javier Milei por haber ganado las elecciones presidenciales en Argentina. Y sin embargo, Alberto Núñez Feijóo bebe los vientos por el ganador izquierdista de las elecciones presidenciales de Uruguay, Yamandu Orsi. Veámoslo. Javier Milei ganó las elecciones presidenciales de la Argentina hace algo más de un año. Pues bien, más de un año después de que Javier Milei ganara esas elecciones presidenciales, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, sigue sin haber felicitado a Javier Milei por esa victoria. Y uno podría pensar que esa decisión está justificada por el hecho de que Pedro Sánchez es un presidente de izquierdas y sin embargo Javier Milei es un presidente liberal libertario. Pero el respeto institucional debería estar por encima de las desavenencias ideológicas. En cualquier caso, la actitud de Pedro Sánchez en gran medida es esperable, no sé si comprensible, pero sí esperable. Ahora bien, hay otro líder político español que, más de un año después de que Javier Milei ganara las elecciones presidenciales, tampoco ha felicitado a Javier Milei. Y me estoy refiriendo al líder de la oposición en España, supuestamente un político de derechas o de centro derecha, con cierta simpatía, al menos propagandísticamente, de cara a la galería, porque luego no hacen nada al respecto, pero bueno, con cierta simpatía de cara a la galería hacia el pensamiento liberal libertario, como es Alberto Núñez Feijóo. Feijóo, al igual que Pedro Sánchez, tampoco ha felicitado a Javier Milei más de un año después de su victoria electoral. Lo máximo que llegó a publicar Alberto Núñez Feijóo el día de las elecciones fue lo siguiente: felicidades al pueblo argentino por una jornada electoral donde democráticamente han elegido cambio. Mis mejores deseos para un país tan vinculado a España y que acoge a miles de nuestros ciudadanos. Como veis, ninguna mención ni ninguna felicitación a Javier Milei por haber resultado ganador de esas elecciones. Felicita al pueblo argentino por haber decidido democráticamente el cambio. Pero claro, si democráticamente hubiesen escogido el no cambio, pues entiendo que Alberto Núñez Feijóo también habría felicitado por lo mismo al pueblo argentino. Sea como fuere, Alberto Núñez Feijóo declina deliberadamente felicitar a Javier Milei. Y uno podría pensar que esto se debe a que, en general, Alberto Núñez Feijóo no tiene por qué felicitar, dado que no es presidente del gobierno, sino solo líder de la oposición, no tiene por qué felicitar a mandatarios extranjeros que hayan ganado las elecciones, que como mucho puede hacer una valoración genérica sobre el proceso electoral, sobre los valores de la democracia, etc., pero que no tiene por qué meterse en la política interna de un país y felicitar a un candidato o a otro. Pero hete aquí que hace una semana se celebraron elecciones en Uruguay, país vecino de la Argentina, y en esas elecciones resultó vencedor el izquierdista Yamandu Orsi, un político con el que supuestamente Alberto Núñez Feijóo no tiene ninguna conexión ideológica. Y digo supuestamente porque en realidad son muchísimo más parecidos de lo que a Feijóo le gusta reconocer. ¿Y qué hizo Alberto Núñez Feijóo ipso facto, inmediatamente después de la victoria electoral de Yamandu Orsi? Pues publicó el siguiente tuit. Felicidades a Yamandu Orsi, presidente electo de Uruguay, por su victoria. Su país ha dado un nuevo ejemplo de institucionalidad democrática. Sigamos fortaleciendo las relaciones entre pueblos hermanos como los nuestros, tal y como hicimos durante el mandato de Luis Lacalle Pou. Es decir, que Alberto Núñez Feijóo no felicita a Javier Milei por haber ganado las elecciones presidenciales argentinas y, en cambio, le falta tiempo para correr a felicitar al ganador izquierdista de las elecciones presidenciales de Uruguay, Yamandu Orsi. Y esto, claro, puede deberse a dos razones, y ninguna de las dos es buena. Por un lado, puede deberse a que, como decía antes, Alberto Núñez Feijóo esté ideológicamente mucho más cerca de Yamandu Orsi que de Javier Milei. Con lo cual, claro, si gana las elecciones alguien con el que Feijóo se siente mucho más cercano ideológicamente,
pues tenderá a felicitarlo de manera entusiasmada. Esta creo que es gran parte de la explicación correcta. Aunque Alberto Núñez Feijóo nos quiera vender que el Partido Popular es un partido que simpatiza con el liberalismo, nada más alejado de la realidad. El Partido Popular es un partido socialdemócrata de los pies a la cabeza, un partido que en gran medida tiene alergia al liberalismo libertario porque lo ve como una amenaza a su modus vivendi, a su estado elefantiásico del que vive todo el Partido Popular. Por tanto, desde esa perspectiva existe un ejercicio de coherencia ideológica en el hecho de que Alberto Núñez Feijóo se posicione y nos indique cuáles son sus referentes políticos internacionales, no Milei, sino Orsi. Pero, en segundo lugar, este desplante a Milei y esta servidumbre a Orsi puede ser indicativo de otro problema que también está presente en el Partido Popular. Y es que, aunque el Partido Popular sea genéticamente un partido socialdemócrata, de cara a la galería, discursivamente, nos intentan vender que ellos son abanderados del liberalismo en España, que a ellos les encanta eso del Estado limitado y de los mercados libres. Que no es así, pero nos lo intentan vender como que es así. Y claro, si el Partido Popular, por la razón que sea, tiene algún interés en persuadir a la población de que ellos sí son próximos a los liberales, lo lógico sería que Alberto Núñez Feijóo, aunque no quiera aplicar, aunque no quiera desplegar un programa liberal, trate de acercarse mediáticamente a Javier Milei para intentar engañarnos diciéndonos que son más o menos similares. De hecho, esto es lo que hizo Isabel Díaz Ayuso también dentro del Partido Popular cuando condecoró a Javier Milei en su visita a España para recibir el premio del Instituto Juan de Mariana a una trayectoria ejemplar en defensa de la libertad. Ayuso quiso aprovechar esa visita para condecorar a Milei y exhibir de nuevo de cara a la galería que ella tiene una sintonía ideológica muy estrecha con Javier Milei. Tampoco. Pero el ejercicio propagandístico de Isabel Díaz Ayuso es coherente. Si nos dice que ella es liberal o que simpatiza con el liberalismo, tiene sentido que de cara a la galería se intente arrimar a Javier Milei. Por tanto, lo que denota la actitud de Alberto Núñez Feijóo no solo es que Alberto Núñez Feijóo sea un socialdemócrata de manual, sino que además es un cobarde. Es un cobarde porque nos intenta convencer de que él es próximo al liberalismo y luego no se atreve ya no a respaldar en campaña electoral a Javier Milei, que eso es lo que sí hizo Pedro Sánchez con el peronista destructor de la economía argentina Sergio Massa. Ya no digo que Alberto Núñez Feijóo respaldara durante la campaña electoral la candidatura de Milei, es que ni siquiera se atreve a felicitarlo una vez ha ganado las elecciones. Lo que sí hace con Yamandú Orsi no lo hizo con Javier Milei, porque Alberto Núñez Feijóo está más preocupado por congraciarse con la izquierda que no enemistarse con la derecha liberal libertaria que representa Javier Milei. Por tanto, lo que este gesto de Alberto Núñez Feijóo nos está revelando es que Feijóo es un socialdemócrata cobarde. En el fondo se siente cercano a Orsi y en las formas ni siquiera se atreve a acercarse a Javier Milei para intentar engañarnos con que el PP es un partido liberal. Y si Alberto Núñez Feijóo es un socialdemócrata cobarde, como presidente del gobierno, lo que nos ofrecería es exactamente eso: socialdemocracia y cobardía.